Vista de causa, rol 8882. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 15, inciso segundo, la frase que indica, del Decreto Ley 824 de 1974 sobre Ley de Impuesto a la Renta. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado de 2009 sobre vista de causas de este tribunal y su modificación de marzo del presente año, certifico que se encuentra con esta fecha sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por todos sus señoras y señores ministros titulares. Respecto del requerimiento causa rol 8882, este ha sido presentado con fecha 30 de junio de 2020 por Banco de Chile Sociedad Anónima. La gestión pendiente vinculada con esta acción constitucional consiste en un recurso de casación en el fondo, deducido precisamente por Banco de Chile para ante la Corte Suprema, en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que por su parte revocó lo originalmente decidido por el Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago. El conflicto medular guarda relación con las observaciones que habría efectuado el Servicio de Impuestos Internos en una liquidación de diciembre del año 2014 respecto de la determinación del resultado tributario de Banco de Chile para el año tributario 2014. Dicha controversia se habría originado, de acuerdo a lo que expone el actor, en la determinación del tratamiento tributario que debe dársele a la partida denominada, abre comillas, utilidades sociales percibidas factoring, cierre comillas, cifra que asciende a un monto aproximado de 59.689 millones de pesos y que es producto del proceso de fusión societaria realizado entre Banco de Chile y Banchile Factoring Sociedad Anónima. La norma cuestionada de inaplicabilidad en estos autos viene a regular el tratamiento tributario que debe aplicarse en un caso de lo que se denomina en doctrina como badwill tributario, generado con ocasión de un proceso de fusión societaria. Y la norma obliga al contribuyente a imputar dentro de sus ingresos brutos el badwill tributario producido con motivo de una fusión societaria. Este ajuste tributario que ordena realizar produce, en el caso concreto, explica la requerente de inaplicabilidad, doble tributación, lo que infringe el principio de justicia tributaria, ya que el resultado práctico de su aplicación en la gestión pendiente consistirá en que la actora deberá soportar este doble cobro de impuesto de primera categoría respecto de las utilidades contenidas en el Fondo de Utilidades Tributables, el FUT, de Banchile Factoring, las que ya han sido gravadas con ese tributo. Dicho lo anterior, el requerimiento de inaplicabilidad está estructurado en la configuración que, de aplicarse la norma cuestionada, se producirían tres conflictos constitucionales. El primero, el requerente lo sitúa en torno al artículo 19, número 20 de la Constitución, en cuanto que la aplicación del precepto cuestionado detona el cobro de un tributo manifiestamente injusto, y la misma manifestación de riqueza así se somete a una doble tributación del impuesto de primera categoría. Refiere que de aplicarse la norma cuestionada las utilidades acumuladas en el FUT de Banchile Factoring y que ingresaron al banco producto de la fusión deberán nuevamente tributar por el impuesto de primera categoría según lo ordena la liquidación emitida. Y la aplicación de la norma al autorizar el doble cobro del impuesto de primera categoría sobre el FUT percibido producto de la fusión con Banchile Factoring infringe esta prohibición constitucional de establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. La justicia tributaria, agrega la actora, es un principio autónomo que limita la potestad impositiva del Estado. El artículo 19, número 20 de la Carta Fundamental plasma el principio de justicia, razonabilidad o no confiscatoriedad en materia tributaria, y se trata de una prohibición constitucional cuyo alcance preciso supone en todos los casos la aplicación de un juicio práctico y valorativo propio del caso concreto. Así es una prohibición que busca no restringir en exceso la libertad del legislador, limitando en aquellos casos en que los tributos sean, abro comillas, manifiestamente, cierre comillas, desproporcionados o injustos. Y tiene como uno de sus objetivos evitar que el legislador apruebe tributos expropiatorios, confiscatorios o que impidan el libre ejercicio de una actividad económica lícita, requiriendo con ello para la constatación de la injusticia o desproporción manifiesta de un tributo de una valoración o juicio práctico que siempre debe ser realizada por el juez en el caso concreto. Más que la desproporción o la cuantía del tributo liquidado por el Servicio de Impuestos Internos, el reclamo de constitucionalidad presentado en estos autos, explica Banco de Chile, se dirige así en contra de la injusticia del cobro en cuestión.
El legislador no habría advertido, explica en su presentación, que en las circunstancias concretas y especiales en que se encuentra Banco de Chile, el precepto legal detona un doble y cuantioso cobro que produce un resultado objetivo y manifiestamente injusto. La falta de previsibilidad y adecuado tratamiento legal del caso es la causa del quebrantamiento con ello del principio autónomo de justicia tributaria constitucional. De esta forma, la doble imposición de un impuesto de primera categoría al mismo incremento patrimonial es incompatible con este ya comentado principio de justicia tributaria. El elemento central que viene a definir a la doble imposición no es la identidad del sujeto pasivo obligado al tributo, sino que la identidad en la manifestación de riqueza gravada. Y en nuestra legislación constitucional, la proscripción de la manifiesta injusticia que hace respecto del tributo considerado en sí mismo y no solo respecto del sistema tributario en su conjunto. La doble tributación se encuentra prohibida en otros ordenamientos constitucionales y es generalmente evitada en el derecho internacional, entregándose en el requerimiento datos ejemplos de otras jurisdicciones a este respecto. El legislador ha contemplado, agrega, en múltiples oportunidades, mecanismos cuya finalidad es morigerar una hipótesis de doble tributación, salvaguardando la justicia tributaria que asegura la Carta Fundamental. Pero, sin embargo, en el caso concreto, este precepto no contempla crédito, deducción ni mitigación alguna que evite la doble imposición a que es obligada en este caso particular. Y el precepto no las reconoce cuando el badwill tributario se produce por la absorción de utilidades acumuladas en el FUT de sociedades filiales que pasan a la sociedad controladora producto de la fusión, las que deben soportar nuevamente el pago del impuesto de primera categoría sin derecho a crédito alguno en este respecto. Y si bien la doble imposición no es necesariamente inconstitucional en abstracto, sí puede serlo en un caso concreto, alega la actora, cuando lesiona alguno de los principios de justicia tributaria que son reconocidos en la Constitución. La aplicación de la norma, así, en un caso de doble imposición que vulnera el principio autónomo de justicia tributaria, se tiene en tanto que la misma manifestación de riqueza, esto es, las utilidades acumuladas en el FUT de Banchile Factoring, no solo es objeto de más de un tributo, sino que es gravada 2 veces sucesivas con el mismo tributo, esto es, el impuesto a la renta de primera categoría. Y por aplicación del precepto reprochado en estos autos, la requirente refiere que se ve obligada a imputar las utilidades acumuladas en el FUT de su filial Banchile Factoring como un ingreso bruto, el que luego será grabado en una segunda oportunidad con el mismo e idéntico impuesto por el que ya ha tributado, ¿cuál es? El impuesto de primera categoría. No obstante haber tributado en la sociedad filial, este incremento patrimonial, esto es, las utilidades acumuladas en el FUT de la sociedad absorbida tendrán que volver a tributar en la sociedad continuadora una vez ocurrida la fusión y por concepto del mismo impuesto, esto es, el de primera categoría, todo sin crédito tributario ni mitigación alguna. Y este precepto, alega también la actora, no contempla excepciones ni exenciones de ninguna especie. Basta que se produzca el badwill tributario sin atender al vínculo jurídico de las sociedades ni a la naturaleza tributaria del patrimonio absorbido para que el contribuyente deba imputarlos a sus ingresos brutos. De esta forma refiere Banco de Chile que utilidades que ya han pagado el impuesto de primera categoría al encontrarse en el FUT de la sociedad absorbida deberán pagar por este hecho nuevamente el impuesto, ya que la aplicación de la norma cuestionada le obliga al banco a imputar esta manifestación de riqueza dentro de sus ingresos brutos, para luego entrar en la base de cálculo para el pago del impuesto de primera categoría sin que se reconozca al contribuyente como crédito el importe ya enterado en arcas fiscales por concepto del impuesto de primera categoría. En ello, alega Banco de Chile, reside el núcleo de la vulneración que se alega ahora en sede constitucional respecto de la norma contenida en el artículo 19, número 20 de la Constitución en su inciso segundo, esto es, la injusticia de duplicar el tributo sobre una misma manifestación de riqueza sin preverse por el legislador crédito, mitigación ni compensación siquiera parcial o temporal alguna. La aplicación de la norma cuestionada de esta forma autoriza a que el Servicio de Impuestos Internos pueda cobrar un tributo no debiendo hacerlo, puesto que en virtud de esta norma se graban nuevamente las utilidades acumuladas en el FUT de Banchile Factoring con el impuesto de primera categoría, pese a que esta manifestación de riqueza ya ha enterado íntegramente este impuesto. Refiere además Banco de Chile que al ser controladora del 99,7% de las acciones de Banchile Factoring con anterioridad a la fusión, soportó
económicamente en dicha calidad el pago del impuesto de primera categoría cuando las utilidades retenidas tributaron en la sociedad filial, impuesto que ahora debe pagar nuevamente respecto de las mismas utilidades en razón de la fusión ocurrida. Y esta inconstitucionalidad, por tanto, del precepto cuestionado se agrava porque no se trata en la especie de una sociedad controladora y su filial, de forma que el doble cobro del mismo e idéntico tributo, explica, se produce respecto de dos sociedades cuya propiedad se encuentra íntimamente vinculada. La aplicación del mismo tributo en dos oportunidades sobre la misma manifestación de riqueza traerá consigo que este crédito no pueda ser usado jamás por el banco o por sus socios, pues estas utilidades ya pagaron el impuesto registrado en el FUT de Banchile Factoring, originando el crédito que servirá contra la tributación de los contribuyentes de impuestos finales. Luego, en segundo capítulo de constitucionalidad, Banco de Chile lo sitúa en torno a la vulneración al artículo 19, número 2 de la Constitución. Explica en este apartado Banco de Chile que la aplicación de la norma cuestionada implica un trato desigual respecto de la requirente y lesiona con ello la igualdad de trato protegida constitucionalmente. Refiere que se pone de esta forma a la actora en una posición más desventajosa que el resto de los contribuyentes del impuesto de primera categoría que no se ven obligados a tributar con la referida ya exacción sobre las utilidades pendientes de distribución registradas en el FUT de otra sociedad de la cual son partícipes, cual es el caso de la fusión o del término del giro, en que el legislador ha previsto, en aras de evitar una tributación manifiestamente injusta, mecanismos para evitar la doble imposición. Y en otros casos, refiere Banco de Chile, los contribuyentes no se ven sujetos a la imposición de tener que volver a pagar un impuesto de renta de primera categoría sobre las utilidades que ya pagaron este impuesto. La actora Banco de Chile, en cambio, explica si tendrá que pagar dos veces el mismo impuesto sobre aquellas utilidades. Y esta diferencia de trato que resulta de la argumentación precedente, explica Banco de Chile, es manifiestamente perjudicial, ascendiendo el segundo pago por este impuesto a la renta de primera categoría a una suma aproximada de 12.546 millones de pesos. Y no se aprecia la existencia de una razón sustantiva que justifique que las mismas utilidades paguen dos veces el mismo impuesto en este sentido. Dado que el banco era el principal accionista de Banchile Factoring, con el 99,7% de las acciones, y es claro que apreciar que el banco ya había sufrido económicamente las consecuencias del pago de impuestos la primera vez. Agrega en este apartado que se trata de esta forma igual a desiguales. Hay ausencia de una necesaria distinción en la norma respecto de quienes, como el banco, ya han soportado la carga tributaria sobre las utilidades en cuestión. Y la situación del banco es sustancialmente diversa a la de otros posibles destinatarios de la norma cuestionada, en cuanto como controlador de la sociedad absorbida soportó económicamente la mayor parte de la carga tributaria del primer pago de impuesto de primera categoría. Y en tal caso, lo justo, explica Banco de Chile, es que se establezca algún mecanismo de mitigación a graduación que permita evitar que un contribuyente sufra desproporcionadamente la imposición del mismo tributo en dos ocasiones. La norma se convierte, por tanto, explica Banco de Chile, analizando este segundo capítulo de constitucionalidad en virtud del 19 número 2, la Carta Fundamental, que la norma se convierte en sobreinclusiva, ya que en su aplicación, en este caso, se incluyen situaciones que debieron excluirse de acuerdo con los fines invocados. Finalmente, en tercer capítulo, respecto del análisis de inconstitucionalidad que genera la aplicación de la norma en el caso concreto, la actora Banco de Chile lo sitúa en torno al artículo 19, número 15 de la Constitución, refiriendo que la aplicación de la norma lesiona el derecho del banco a asociarse sin permiso previo al imponerse una carga injusta que vulnera la libertad asociativa. Explica en este apartado que por tratarse de una decisión organizativa realizada entre dos entidades que persiguen un legítimo fin lucrativo, la fusión societaria ocurrida entre el banco y Banchile Factoring, en tanto decisión organizativa adoptada en forma autónoma, se encuentra protegida por el derecho de asociación, lo que no puede ser indebidamente interferido por el poder público. Y la aplicación de la norma cuestionada impone una traba o una interferencia irrazonablemente gravosa al proceso de fusión societaria que vulnera con ello el derecho de asociación. Por su parte, la decisión organizativa adoptada por el banco en torno a adquirir las acciones de Banchile Factoring y por ende, producto de dicho proceso, absolverla, constituye el ejercicio de su libertad asociativa motivada por razones de negocios y de fines lucrativos legítimos. Y luego, esta decisión,
plasmadas jurídicamente en el proceso de fusión se encuentra amparada constitucionalmente y no puede ser interferida mediante la imposición de gravámenes o trabas que la obstaculicen. Por tanto, en razón de lo expuesto, se lee en la petitoria de fojas 40 del requerimiento que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el caso concreto ya expuesto de una frase contenida en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el Decreto Ley número 824 de 1974. Declarado admisible el requerimiento de autos por la segunda sala de este tribunal, luego de oírse alegatos sobre su admisibilidad, se confirieron traslado de fondo y se tiene presentación a dicho efecto a fojas 249 con fecha 27 de agosto del presente año por el Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo en todas sus partes del requerimiento deducido. Comienza refiriendo el ente público antecedentes relevantes de hecho respecto de la gestión pendiente. Expone así que en junio de 2013 Banco de Chile, Sociedad Anónima, celebró un contrato de compraventa de acciones y declaración con Banchile Factoring, Banchile Asesoría Financiera S.A., mediante el cual esta última había vendido al banco acciones emitidas por la sociedad Banchile Factoring, Sociedad Anónima. Explica también que producto de esta venta, la totalidad de las acciones de Banchile Factoring se reunieron en poder del banco, el requerente de inaplicabilidad, por lo que transcurrido un plazo, determinado plazo, se produjo el efecto de la disolución de Banchile Factoring, radicándose en el Banco de Chile todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones, generándose lo que se denomina como fusión impropia, en la que Banchile Factoring es la sociedad absorbida y Banco de Chile la absorbente. En julio de 2013, agrega el Servicio de Impuestos Internos, se informó al servicio esta reorganización empresarial. En abril de 2014, la requerente presentó su declaración de impuestos anuales a la renta correspondiente al año tributario 2014, determinándose un impuesto a pagar ascendente a una suma aproximada de 1.972 millones de pesos. En junio también del mismo año 2014, se efectuó a la requerente notificación para que acreditara su resultado tributario declarado en el año tributario 2014, aportando antecedentes a dicho efecto tanto contables como tributarios. De la revisión de estos antecedentes, explica el Servicio de Impuestos Internos, fue observado que la operación de absorción de Banchile Factoring Sociedad Anónima se encontraba cuantificada por un monto aproximado de 59.689 millones de pesos, el que fue agregado a la renta líquida imponible de la requerente bajo la glosa de, abro comillas, mayor valor absorción factoring, cierro comillas, y a su vez deducido bajo la denominación de, abro comillas, utilidades sociales percibidas factoring, cierro comillas, con lo cual el resultado declarado por la operación resultaba igual a cero. Producto de lo anterior, también añade el Servicio de Impuestos Internos, se determinó que existían inconsistencias tanto en el tratamiento tributario legal aplicado como en los montos determinados por la requerente que incidían en la determinación del resultado tributario contenido en su declaración de impuesto a la renta. Y en consecuencia, en noviembre del ya referido año 2014, se emitió una citación a través de la cual se le solicitó rectificar, aclarar, ampliar o confirmar esa declaración de impuestos. En diciembre de 2014, la requerente dio respuesta a esa citación del Servicio de Impuestos Internos, ratificando por un lado el tratamiento tributario entregado al resultado de la absorción producida y por otro lado, refiere el Servicio de Impuestos Internos, reconociendo errores tanto en el monto del capital propio tributario, determinado el 31 de diciembre de 2013, como en el mayor valor definido producto de la fusión que fuera agregado a su renta líquida imponible de aproximadamente 59.689 millones a 56.689 millones de pesos. Lo anterior, explica el Servicio de Impuestos Internos, no fue suficiente para desvirtuar las objeciones planteadas, por lo que se emitió liquidación en diciembre de 2014 por la Dirección de Grandes Contribuyentes, mediante la cual se determinó una diferencia por impuesto a la renta de primera categoría por una suma de 13.835 millones de pesos aproximadamente para el año tributario 2014. Posterior a ello, en septiembre de 2015, la requerente interpuso reclamo tributario ante el primer Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana, reclamo acogido en julio de 2018, dejándose sin efecto la liquidación impugnada. En contra de ese fallo, refiere, el Servicio de Impuestos Internos dedujo un recurso de apelación, el que, conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó el fallo de primera instancia, resolviendo con ello rechazar íntegramente el reclamo tributario interpuesto por la requerente, confirmando la liquidación previamente emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes.
Y finalmente, en febrero de 2019, la requirente deduce recurso de casación en el fondo en contra de este último fallo ante la Corte Suprema, lo que constituye la gestión pendiente vinculada al requerimiento de inaplicabilidad. Ahora bien, tal como lo hiciera en su traslado respecto de la admisibilidad del requerimiento, el Servicio de Impuestos Internos señala que el precepto impugnado, por un lado, no va a resultar decisivo para la resolución del asunto que ahora pende ante la Corte Suprema, y también que el libelo de autos carece de fundamento plausible, reitera las alegaciones a dicho efecto. Y en el fondo, respecto de los tres conflictos de constitucionalidad planteados por la actora, explica el Servicio de Impuestos Internos que no se producen bajo ningún respecto las infracciones a la Carta Fundamental que denuncia Banco de Chile en su requerimiento. Señala en este marco que el actual inciso segundo del artículo 15 de la Ley sobre Impuesto a la Renta establece un beneficio tributario para aquellos contribuyentes que, como consecuencia de un proceso de fusión, generen un badwill, mediante el cual la diferencia que subsiste después de distribuir ese mayor valor a los activos no monetarios que se reciben con ocasión de una fusión pueda ser considerada por la sociedad absorbente como un ingreso que se puede diferir en vez de ser un ingreso del ejercicio. Lo anterior explica como una forma de aminorar o distribuir en el tiempo el impacto y los efectos tributarios de este mayor valor. Y en el caso concreto, refiere el servicio, la sociedad absorbente no recibió activos no monetarios con ocasión de la fusión, razón por la cual no pudo aplicar la primera parte del inciso segundo del artículo 15, debiendo reconocer el mayor valor como un ingreso bruto, el que agregó a su renta líquida imponible en un solo ejercicio, renunciando de esa forma a su derecho a diferirlo en hasta 10 ejercicios comerciales, como lo faculta precisamente la ley. El evitar la existencia de doble tributación no constituye, agrega el Servicio de Impuestos Internos, un principio o garantía resguardado por la Constitución, ni en forma independiente, ni como una arista tampoco del principio de legalidad, lo que también es reconocido por el propio requirente. La regla general, refiere el Servicio de Impuestos Internos en nuestro sistema, es el pago de impuestos, sobre todo las rentas que perciban contribuyentes en nuestro país, y la excepción es que exista una disposición legal en contrario que exima del pago. Y en base al principio de legalidad consagrado constitucionalmente de manera expresa, se podría excepcionar un contribuyente de tributar con los impuestos correspondientes. Y en caso contrario, existiendo un incremento patrimonial para el contribuyente, ello indefectiblemente tendrá la calidad de renta y se encontrará afecto a los impuestos respectivos. El precepto cuestionado en estos autos, en abstracto, no vulnera esta garantía constitucional, refiere el servicio. No establece un tributo, sino que consagra un beneficio tributario que permite diferir el reconocimiento de un ingreso tributario tal como se ha indicado ya previamente. La norma cuestionada solo viene más bien a reconocer la calidad de ingreso, estableciendo un beneficio legal que antes de su incorporación no tenían los contribuyentes, consistiendo en poder diferir este en hasta 10 años comerciales. Y en consecuencia, al no establecer la norma impugnada un impuesto, no puede infringir la garantía constitucional en los términos señalados en el requerimiento. Así, no es la norma cuestionada la que trae como consecuencia que se genere la obligación de pagar el impuesto de primera categoría, tanto a nivel general como en el caso concreto vinculado con este requerimiento de inaplicabilidad, sino que más bien la aplicación de otras normas contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, como los artículos 2, 3, 14, 15 y 20, y especialmente las previstas en los artículos 29 a 33 de esta normativa, que son las que establecen la forma de determinar la renta líquida imponible del requerente, sobre la cual se debe determinar el impuesto aludido, las que tampoco todas estas normas han sido impugnadas en este libelo de inaplicabilidad. En la gestión pendiente, añade el Servicio de Impuestos Internos, la aplicación de la norma cuestionada no ha generado ningún efecto, por cuanto el ingreso declarado por el contribuyente fue imputado en su totalidad al año comercial en que se produjo la fusión, renunciando a su derecho a diferirlo. Y lo que generó el pago del impuesto de primera categoría es un hecho diferente al que generó el pago del impuesto respectivo, determinado en la liquidación de impuestos reclamada ahora en la gestión pendiente. Así, explica, no puede existir una doble tributación ni jurídica ni económica, por cuanto la situación planteada por la actora para fundamentar su hipótesis más bien que plantea ahora en sede constitucionalidad se refiere a distintas rentas y hechos gravados producidos en diferentes oportunidades por distintos contribuyentes, por lo que la especie no puede alegarse que existe un cobro de impuestos excesivos. La reinversión de las utilidades acumuladas es un efecto propio de la fusión en el marco de un proceso de reorganización empresarial, como sucede en el caso concreto, efecto que debe ser evaluado por los contribuyentes al momento de decidir llevar a cabo esta reestructuración. Y la requirente más bien no controvierte la aplicación del precepto legal cuestionado,
pues reconoció en su renta líquida imponible el ingreso causado por el badwill, sino la imposibilidad de rebajar las utilidades que se encontraban acumuladas en el FUD de la sociedad absolvida, que se entiendan reinvertidas en virtud de lo dispuesto en la ley sobre impuesto a la renta, que no ha sido impugnado en diversos acápites vinculado con lo anterior. Se pretende crear más bien con este requerimiento, refiere el Servicio de Impuestos Internos, una exención tributaria no contemplada en la ley. La circunstancia de que un contribuyente se encuentre exento del pago de ningún tributo debe siempre establecerse a través de un procedimiento legal. Y el objetivo que se pretende por medio de esta acción es que este tribunal se pronuncie y valide el tratamiento tributario que se le otorgó al badwill que se generó en el proceso de fusión y se autorice la deducción realizada a la renta líquida imponible por el concepto de utilidades acumuladas en el FUD de la sociedad que resultó absorbida, mediante la cual finalmente se dejó sin efecto el badwill tributario, lo que no solo constituye un asunto de mera legalidad, aduce el Servicio de Impuestos Internos, sino que tampoco uno de un problema o un conflicto de constitucionalidad que implica más bien interpretar y aplicar la ley tributaria al caso concreto, sino que también con ello excede el marco de esta acción constitucional. En segundo término, tampoco existe contravención al principio de igualdad ante la ley en sede del artículo 19, número 2. Refiere el servicio que la norma cuestionada establece un beneficio para todos los contribuyentes que producto de una fusión hayan generado un badwill tributario, quienes podrán reconocer la diferencia que resulta de aplicar, en este caso, las otras normas que regulan el tratamiento de este como un ingreso bruto, en vez de tener que reconocerlo como un ingreso del ejercicio en su totalidad. Así, todos quienes se encuentran en esa misma situación podrán hacer uso de ese beneficio. Y finalmente, refiere el Servicio de Impuestos Internos, tampoco en el caso concreto es vulnerado el artículo 19, número 15 de la Carta Fundamental. El Servicio de Impuestos Internos, como organismo fiscalizador, refiere en su traslado, no tuvo injerencia alguna en la operación realizada por la contribuyente que conllevó la fusión con su filial. Estas sociedades son libres de organizarse en la forma que sea más conveniente para los efectos de maximizar el uso de sus recursos disponibles, lo que ocurrió en el caso concreto. El requirente decidió comprar todas las acciones de su filial, lo que trajo como consecuencia la fusión impropia que constituye la gestión pendiente, la que se produce desde que se cumplan los requisitos legales establecidos para ello, acorde a la ley sobre sociedades anónimas, todo lo cual se realizó y produjo sus efectos. La existencia finalmente del badwill tributario y su tratamiento es justamente uno de los efectos tributarios propios producidos como consecuencia de haberse celebrado una fusión impropia, tal como lo señala el inciso segundo de la ley del artículo 15 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por lo que no puede sostenerse, explica el Servicio de Impuestos Internos, que el precepto impugnado imponga una condición que restrinja el ejercicio de este derecho, por lo que solicita en definitiva que sea desestimado en todas sus partes el nivel de inaplicabilidad. A Fojas 275, con fecha 1 de septiembre del presente año, fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por la requirente, ya está por 30 minutos, tiene la palabra don Arturo Fernández Duarte. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación del Banco de Chile en este recurso de inaplicabilidad ROL 8882-2020 y solicito que se acoja a los términos que ha sido planteado. Señoría, desde los albores del constitucionalismo, de aquel famoso año 1215, con el artículo 12 de la Carta Magna, la humanidad ha venido luchando porque los tributos sean justos. Originalmente, la lucha era para que se impusieran a través del consejo común, como dijo ese artículo, el derecho de escudo, la representación, la legalidad. Y esa ha sido la primera gran batalla que ha dado el derecho constitucional, que los impuestos se establezcan a través de la ley. No ha sido corta esa batalla, ha sido larguísima. Pero resulta que con el tiempo, y a medida que la sociedad se va haciendo más compleja, y los estados de derecho más profundos y más democráticos, entonces los tributos se establecen a través de la ley y comienzan a aparecer otros fenómenos que dan lugar a la injusticia manifiesta o arbitrariedad manifiesta de los tributos. Y este es el caso que nos encontramos. Quiero anticipar, antes de ir cubriendo cada uno de los temas, que nos encontramos frente a un tributo que es inédito en la legislación tributaria chilena. No hay otro tributo como este, y por más que le hemos preguntado al Servicio de Impuestos Internos, órgano por el cual tenemos mucho respeto,
que nos señale algún otro ejemplo, y no se encuentran esos ejemplos en los traslados del servicio. A lo mejor en esta audiencia aparece, pero nos parecería un poco tarde quizás. Porque no hay ningún otro tributo como este que grave 2 veces la misma manifestación de riqueza. Pero que además es un tributo que castiga, y esto es lo curioso, este es un tributo que castiga al contribuyente de buena fe, al contribuyente que precisamente no buscó el goodwill, que es lo que hace la gran mayoría de los contribuyentes al fusionarse con otra sociedad. El goodwill es lo que ha dado a grandes discusiones y controversias. Este contribuyente, el Banco de Chile, como voy a explicar, está de buena fe y lo golpea este tributo. Y quizá por eso este es un precepto que no ha estado en el radar del tribunal. Y además es un tributo que grava 2 veces la misma manifestación de riqueza. En una fusión autorizada por la superintendencia, por cumplir estrictamente la ley, fusión que se realiza cuando la ley admite que el giro de factoraje o factoring se puede realizar por los bancos. O sea, tenemos un contribuyente en toda la línea de la buena fe, y sin embargo lo golpea este tributo. Por lo tanto, vamos a sostener en estos minutos, señoría excelentísima, que este es un tributo que tiene 3 manifiestas injusticias. Una que es comparativa, otra que es subjetiva y otra que es material. La comparativa comienzo explicando lo que ya anticipé. No hay otro tributo que grave 2 veces sucesivas la misma manifestación de riqueza. La misma manifestación de riqueza, como lo dice la literatura constitucional comparada, esta es la clave. La clave no es si son el mismo sujeto, distintos sujetos, sujetos que se fusionaron o no se fusionaron. Con esa lógica llegaríamos a absurdos completos. Por ejemplo, que distintas personas pagaran todos un IVA. Cada persona que compra algo paga un IVA. Son distintos sujetos. Vamos a ver que esta es una de las gigantescas inconsistencias de la defensa del servicio. Porque la lógica en la tributación, señoría, es que todas las manifestaciones de riqueza dan oportunidad al Estado y al legislador para ser gravadas. Pero si se producen situaciones de gravarse 2 veces, entonces la legislación tributaria recurre a exenciones, deducciones y mitigaciones. Nada de esto se da en el artículo 15, inciso segundo, segunda frase de la ley de la renta. Por lo tanto, la doble tributación que nosotros hemos esgrimido como elemento para esta injusticia comparativa, normativa, es un nombre en realidad elegante para algo mucho más grave, que es el tributo manifiestamente proporcionado. Como dice los autores que han escrito sobre esto, especialmente en España, Andonino, italiano en realidad, López Espadafort, podrán darse de plurimposición interna contrarios a los principios de justicia tributaria del artículo 31 de la Constitución de España. Aquí el tributo confiscatorio que está prohibido en España. Vamos a ver por qué esta es también la situación de Chile. Pero también hay una infracción aquí a la Carta Fundamental, porque es una injusticia manifiesta subjetiva. Como anticipaba, todos los contribuyentes normalmente persiguen el goodwill, es decir, persiguen al comprar una sociedad que la inversión de esa sociedad les genere una diferencia con el valor del capital propio de la sociedad absorbida, de forma tal que aprovechen esa pérdida que trae el capital propio de la sociedad absorbida. Y la sociedad absorbente entonces hace uso de ese goodwill y genera un beneficio tributario. Aquí lo que ocurrió, como lo preguntó en el alegato de admisibilidad uno de los excelentísimos ministros, el Banco de Chile no retiró las utilidades de la sociedad Banchile Factoring, pudiendo haberlo hecho. Las dejó ahí. El servicio va a decir, oiga, usted debió retirarlas. Nuestro planteamiento, como voy a explicar, es
Cualquiera de las dos alternativas es lícita, retirarlas o no retirarlas, pero ninguna de las dos puede quedar expuesta a un tributo manifiestamente proporcional. El Banco de Chile no las retiró y por lo tanto se le produce un badwill, es decir, que la inversión que realiza es inferior al capital propio de la sociedad absorbida. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué está fusionando, por qué está absorbiendo sociedades? Ocurre, señoría excelentísima, que la ley no permitía desarrollar el giro de factoring en el mismo banco. La ley de bancos impedía tal cosa. Y solo el 2001 se produce una modificación al marco regulatorio y se autoriza que los bancos desarrollen el giro de factoring en su propio giro bancario. El Banco de Chile solicita la autorización a la superintendencia, aquella, o ICMF, y esta autorización se emite en febrero del 2002. Y por esa es la razón en que se incorpora la sociedad factoring. O sea, aquí tenemos un contribuyente de buena fe que no retira utilidades y que hace lo que la ley le va permitiendo. No hay ninguna planificación tributaria sagaz o estratégica. Y sin embargo, esta buena fe es castigada, como voy a explicar en este tributo. La tercera injusticia es la que anuncié, es la injusticia material, manifiesta. Porque uno se pregunta, ¿será justo o será manifiestamente arbitrario o injusto un tributo que golpea dos veces exactamente la misma manifestación de riqueza? Todos sabemos lo que es una manifestación de riqueza. Las utilidades retenidas que están en la sociedad en Chile Factoring es exactamente la suma que está detonando el impuesto de primera categoría, según la Corte, en el propio banco. Pero ocurre que esas utilidades retenidas, que eran de 59.689 millones de pesos, que pagaron 12.686 millones de pesos de impuesto de primera categoría en Banchile Factoring, lo pagaron, se enteraron en arcas fiscales, entonces están siendo sometidas en ese monto, nuevamente, al impuesto de primera categoría en el banco que las absorbe, y se ha liquidado un impuesto que ascendía en torno a los 12.000 millones de pesos, y hoy día con los reajustes, etcétera, según el último traslado del servicio, es cercano a los 13.000 y tantos millones de pesos. Entonces tenemos que, aquí está la pregunta, señoría, tenemos que se pagan originalmente 12.000 millones, se vuelven a pagar, o se pretende que se paguen, así ha sido girado y cobrado por el servicio, y es lo que está en discusión en la gestión pendiente, en torno a 12.000, 13.000 millones de pesos, que sumarán 23.000 millones de pesos. Esto antes del impuesto global complementario o adicional que le corresponde a los accionistas cuando se distribuya esto en el banco. Antes de ese impuesto, la tasa se acerca peligrosamente al 50%, es el 42% la tasa, si uno suma estas dos, 42,6, estas dos cifras, que pretende el Servicio de Impuestos Internos gravar con ocasión del doble cobro de primera categoría. Cerca de 42%, ya sabemos que la primera categoría ha ido variando, de acuerdo a la reforma tributaria del 2014, y estos son los cálculos que hacen evidentemente preguntarse en frente a qué estamos. ¿A un error del legislador? ¿El legislador quiso grabar esto? Ahí está, y voy a explicar por qué la frase exacta, cuando dice de subsistir la diferencia de una parte de ella, esta se considerará como un ingreso. El servicio dice, le estoy dando un beneficio porque dice un ingreso diferido. No, pues que dice un ingreso. Y me está inyectando utilidades a la base imponible. ¿Cómo va a ser un beneficio esto? Esto es exactamente el elemento central del tributo, el cálculo de la base imponible. Señoría, López Pagafor dice que la incidencia de diversos tributos o impuestos sobre una misma manifestación de riqueza o sobre manifestaciones de riqueza íntimamente vinculadas en cuanto
en cuanto relativas a una misma actividad o situación económica corresponde la doble imposición. ¿Requiere de un mismo sujeto pasivo? La defensa de servicio es, bueno, Banchile Factoring es una persona y Banco de Chile es otra, al margen de que era dueño del 97%. No requiere de una misma persona, de un mismo sujeto. Si así fuere, entonces sería un festival de dobles imposiciones. Lo importante que me voy a explicar es que ese aumento, ese incremento patrimonial sea 1. Si es 2, tenemos toda clase de problemas económicos y jurídicos, constitucionales, por cierto. Dice López Pagafort, para hablar de una pluriimposición en sentido estricto no tienen que entrar en juego necesariamente un mismo sujeto pasivo. Y da un ejemplo, en el caso de la distribución de dividendos, una misma figura impositiva puede grabar 2 veces la misma manifestación de riqueza que es la renta. Obviamente, toda la lógica de los dividendos está construida sobre la base de créditos porque es una misma manifestación de riqueza. Si fuera distinta, entonces cobraríamos igual complementario y primera categoría sumados. ¿Es la doble tributación un disvalor constitucional? El servicio nos ha repetido, mire, no está este principio de la doble tributación en la Constitución. Así que no tiene fundamento esta inaplicabilidad. Claro, el servicio, creo yo, no ha leído, que nosotros hemos dicho precisamente, no es que hayamos reconocido, como confesado el problema del requerimiento, no. Hemos dicho que naturalmente la Constitución no tiene un principio de prohibición de la doble tributación. No lo tiene, pero tiene algo mucho más importante. Tiene la prohibición del tributo manifiestamente personal o injusto. Y la doble tributación es un indicio poderosísimo de que ahí puede haber un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto. Y hemos dicho que vulnera estos 3 derechos. Hemos dicho que vulnera el artículo 19, número 20, con esta prohibición. Este tribunal ha tenido varias oportunidades para referirse a este problema. ¿Qué es este santo grial del tributo manifiestamente desproporcionado o injusto? Hemos escrito sobre eso, hemos recurrido a doctrina extranjera, se repite constantemente la definición de la sección 384 de la Comisión de Estudio, aquel que es expropiatorio, que es confiscatorio, que prohíbe del todo el ejercicio de una actividad. Ha costado mucho, pero sí ha ido dando algunos indicios sabios este tribunal. Y creemos que esta es una óptima oportunidad para este nuevo indicio. El tribunal, originalmente, se acuerda, señoría, el caso Aduanas, año 95, declaró inconstitucional aquí el reglamento de aduanas que establecía una especie de tasa especial de importación y exportación. Estaba defendiendo ahí el principio de legalidad, porque obviamente no había una intervención legislativa en la creación de esa tasa. Se dijo, no, no es un tributo, es una tasa, porque afecta a un fin, etc. Y el tribunal le contestó, le dijo, mire, si el contribuyente no se puede sustraer a ese tributo, a ese cobro, entonces no es voluntario. Esto es forzoso al desarrollar una actividad lícita. El año 2007 y 2008 se tramitó el caso Estadio, se recuerda su señoría excelentísima, cuando aquella exención tributaria para los estadios quedó referida a un reglamento. Acertadamente, el tribunal declaró inconstitucional esa parte de la reforma de rentas municipales 2. Ya no estamos hablando de la cuantía, estaba defendiendo el principio de legalidad. Pero nuevamente, el 2012, este tribunal tuvo la oportunidad de decir que esa delegación tributaria, declarada nula por la justicia ordinaria, por la Corte Suprema, en manos del juez regional de impuestos internos, el director regional, en que el error lo comete servicio por delegarse en contra de la Constitución, facultades jurisdiccionales, y se pretendía cobrar el impuesto del artículo 53, el interés del artículo 53, inciso tercero del Código Tributario, cuantiosísimo, casi 10 años de demora por error del servicio, se pretendía cobrarle al contribuyente, acogió, dijo, aquí hay un tributo manifiestamente personal injusto también. Lo comentamos en la literatura. Y hace 2 años, en el caso Maipú, que nos tocó estar ahí, detectó lo mismo. Detectó que si un juez tributario, ya no por un problema de alegaciones tributarias, se tomaba semanas y meses para dictar una resolución de una línea,
entonces aquel impuesto de 1,5% del artículo 53 era manifiestamente presentado injusto en ese caso, porque esa demora contrariaba el derecho también a ser juzgado sin dilaciones excesivas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y yo creo que aquí estamos en otro caso igual de prístino. Porque ¿qué indicios de inconstitucionalidad tiene este tributo? Voy a mencionar 3, señorías. El primero, el espíritu general de la legislación tributaria. No puede ser que exista este artículo donde obliga, dice, a reconocer como ingreso, como se lo estoy haciendo un favor, obliga a colocar como ingreso, a engrosar como ingreso, algo que ya pagó. Toda la lógica tributaria tiene este concepto de gravar una vez, y si se producen 2 tributos, se otorgan exenciones. Lo tiene el artículo 39, número 1 de la Ley de la Renta para efectos de los dividendos. Lo tiene el impuesto de término de giro, que grava contribuyentes de primera categoría que pongan término al giro. Las utilidades se gravan con un impuesto especial, pero si hay socios accionistas, personas jurídicas, no tributan, mientras no sean distribuidos a los accionistas finales, que es lo que de todas formas va a pasar en el caso del Banco de Chile. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si tiene además que pagar primera categoría por segunda vez. El caso del IVA, señoría, creo que es más interesante, porque el caso del IVA, ¿qué es lo que hace la legislación? Grava el valor agregado. Si alguien no agrega valor, no lo grava. Y es más, ese valor agregado final lo paga el contribuyente y consumidor final. Toda la cadena de valores agregados recuperan con el crédito de IVA. A nadie se le ocurriría cobrarle un IVA a cada persona que intervenga en un valor agregado, si lo va a pagar el contribuyente. Esa lógica se quebranta por completo con este tributo. Fíjese además, señoría, que desde el punto de vista tributario hay al menos 2 inconsistencias. Los tributaristas expertos hacen una lista bastante más larga, pero yo me quedo con 2 porque estamos en sede constitucional. La primera, si se acepta este tributo, vamos a tener esta situación inédita de 2 primeras categorías grabadas sucesivamente. ¿Sobre qué? Sobre la misma manifestación de riqueza. Porque esto finalmente va también a los impuestos finales de los accionistas. Uno diría, bueno, usted está aquí defendiendo un gran contribuyente. Efectivamente, es un gran contribuyente. Hay un departamento de grandes contribuyentes, da mucha honra, pero usted que este es un banco que tiene muchísimos accionistas, tiene 14.559 accionistas personas naturales, de los cuales al menos hay 23 fundaciones. Aquí el problema está que el accionista final se queda prácticamente sin utilidades, sin distribución razonable de su inversión. Porque está este doble cobro más el cobro final al accionista. Pero la segunda inconsistencia, que es la que más me llama la atención, de aceptarse la constitucionalidad de este tributo, ocurre que vamos a enfrentar un problema práctico. ¿Cuál es el crédito que tiene derecho a colocar el accionista final al momento de pagar su global complementario o adicional? ¿La primera categoría que pagó la sociedad absorbida? ¿La primera categoría que se está tratando de obligar a pagar a la sociedad absorbente? ¿Ambas? ¿Aceptará el Servicio de Impuestos Internos aplicar a ambas primeras categorías como crédito contra el impuesto final? Sospecho que no. Y no me extrañaría que se complique el servicio, porque aquí hay un problema de constitucionalidad con el tributo, que rara vez se había verificado, porque los contribuyentes buscan el badwill. Señoría, las constituciones y legislaciones extranjeras, algunas expresamente prohíben la doble tributación. La más famosa es la Constitución de Suiza, que en su artículo 127 dispone que se prohíbe la doble imposición por parte de los cantones. Los países federales tienen este problema todo el tiempo, porque hay potestades tributarias locales, pero el concepto es el mismo. Y Chile camina hacia esta descentralización con elección de gobernadores, con transferencia de competencias, y sin duda se aproxima, no quiero hacer un vaticinio terrorífico, porque puede ser
perfectamente aceptable, se aproxima el traslado de ciertas potestades tributarias a las regiones. Vamos a tener este mismo problema todo el tiempo. Guatemala lo dice en su artículo 243, se prohíben los tributos confiscatorios y la múltiple tributación interna. Paraguay no podrá ser objeto de una doble imposición, el mismo hecho generador de la obligación tributaria. España, fíjese señoría, detengámonos en España, porque en España no solo hay una prohibición de la doble tributación, sino que hay fallos del Tribunal Constitucional. 2012, 2015, 2016, están citados en nuestro requerimiento. Porque el artículo 6.2 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas dice expresamente que los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. O sea, prohíbe esta doble tributación. Y el tribunal ya lo dijo en una sentencia de 2012, que al impedir a las comunidades autónomas establecer tributos equivalentes a los ya establecidos por el Estado, y las entidades locales, lo que se pretende evitar es en suma que se produzcan dobles imposiciones no coordinadas, es decir, sin inteligencia, sin una armonía, como creo que ocurre en este caso. Chile tiene 33 convenios internacionales de doble tributación para prevenir la doble tributación. El último es uno con Uruguay en 2018. Si uno lee los considerandos de ese tratado, son muy interesantes porque dicen exactamente lo que estamos diciendo aquí, sin privar al Estado de tener su legislación para que grave lo que estime conveniente, nunca grabar dos veces el mismo hecho, la misma generación de riqueza. El Tratado de la Unión Europea lo dice en su artículo 293. Los Estados miembros entablarán negociaciones entre sí a fin de asegurar en favor de sus nacionales la supresión de la doble imposición. ¿Cómo no va a haber un valor aquí si todo el mundo está preocupado de esto? Diría, no sé cuántos minutos me quedan para hacerme cargo de los 7. 7 minutos. Muchas gracias. Rápidamente voy repasando los argumentos que ha levantado el servicio, que sería un asunto de mera legalidad, lo discutimos ya en la admisibilidad. Quisiéramos nosotros que fuera mera legalidad. Efectivamente, el banco no solo reconoció el ingreso, lo declaró y solicitó que se dedujera en base a la aplicación del artículo 33, número 2, letra A, una deducción de la renta imponible. Eso es efectivo. Quisiéramos nosotros que eso bastara para resolver este problema. Es más, el primer tribunal tributario de Santiago lo acogió y hizo una larga disquisición con lo que significa una fusión, se fue hasta los tratadistas franceses, Renault y otros, y concluyó que no puede ser que se cobre dos veces y acogió la deducción. Hasta ahí era un tema de legalidad, señoría. Pero resulta que la Corte de Apelaciones dijo exactamente lo contrario. Dijo, aquí no hay ninguna norma oscura. Dice, considerando 12 de la Corte de Apelaciones. Lo cierto es que en esta norma, el artículo 15, no hay nada dudoso. Ni tampoco se advierte que el legislador haya contemplado ninguna hipótesis de exención tributaria. Listo. Se acabó el problema de legalidad. Entonces el problema no tiene el tributo, tiene la ley, por eso que estamos aquí. Se me dirá, bueno, la Corte Suprema podría reponer este razonamiento tributario. Fantástico sería, señoría excelentísima, pero naturalmente, si no lo hace, entonces no habremos podido nunca discutir sobre la constitucionalidad de este tributo, y eso no es justo, no es lo que ha estado en la mente del constituyente al crear el recurso de la aplicabilidad. Y el precepto impugnado no denotaría un tributo. Más notable los argumentos, porque dice, mire, ahí no hay un tributo, porque le obligo a reconocer un ingreso y le permito que lo difiera, pero está en el centro de un elemento esencial del tributo que es la base imponible. Este tribunal lo dijo, el tributo se contiene por hecho grabado, base imponible, tasa y exenciones. Aquí estamos en el centro, que es la base imponible, y me dicen que ahí no hay un tributo. ¿Cómo no haber un tributo? Hay un elemento esencial del tributo. Me dicen también que no habría existido doble cobro o tributo. Claro que sí. Hay doble cobro y se aproxima a un doble pago de no prosperar este requerimiento. Se me dice que se trataría de distintos hechos cobrados en distintos momentos. Claro, con ese razonamiento la ley podría hacer cosas absurdas, crear dos fechas sucesivas para cobrar el mismo tributo, o
cambiar el nombre del tributo para cobrarlo 2 veces. No es un problema de fechas ni de nombres. Es dónde está la riqueza que se quiere grabar. Y la va a grabar el legislador 2 veces o no. Que el banco estaría buscando la aplicación de una exención y no de un tributo. El banco efectivamente buscó la aplicación de una exención, una deducción en realidad, como ya expliqué, y así fue acogido por el Tribunal Tributario, pero la Corte dijo aquí no hay ninguna deducción posible, no hay ninguna duda, no hay ningún problema de legalidad, la ley obliga a usted a pagar. Entonces, se transforma entonces en que estamos discutiendo el problema de un tributo. La palabra ingreso en el artículo 15 es centralmente el verbo rector que crea el aumento de la renta que tiene que tributar. Que solo el legislador puede crear exenciones tributarias. Este argumento, que es correcto, pero en realidad es propio de justicia ordinaria. Sin duda que el legislador es el que crea, y esa es la lucha a que me referí, el que crea los tributos y sus exenciones, por cierto. Pero ¿significa eso que estamos negando la competencia de este tribunal? ¿Significaría eso que este tribunal no podría declarar inaplicable un precepto por el principio de legalidad? Porque solo la ley puede establecer las exenciones. No se sostiene ese argumento, señoría. Naturalmente el legislador las crea o no las crea, y si no las crea, bueno, el tributo puede ser manifiestamente proporcionado y justo, y esta magistratura tiene la facultad de declararlo inaplicable para el caso respectivo. Que el precepto no sería decisivo, lo estuvimos viendo en la admisibilidad, obviamente es decisivo. Si usted se va al recurso de casación del Banco de Chile, se va al capítulo de cuáles son los preceptos infringidos, usted va a ver que el artículo 15 está en los 4 capítulos que se señalan ahí, y especialmente en el 4, porque todos los artículos del Código Civil que se citan como infringidos por un problema de interpretación se vinculan con el 15, y está dicho ahí una y otra vez, como también lo coloca la sentencia de la Corte. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser decisivo si desaparece ese artículo? No hay tributo, no hay ninguna base legal para cobrarle al banco el tributo, lo que queda básicamente son los principios. Por lo tanto, es formalmente decisivo en el capítulo 9 del escrito de casación, la página 10, pero además es materialmente decisivo. Señoría, un minuto para una inquietud del excelentísimo ministro García, en que su voto de minoría en la admisibilidad sostiene que se impugnó hasta esta magistratura una deducción tributaria. En realidad, con todo el respeto, en realidad no fue así. Lo que se impugnó en la adición, la agregación tributaria, la palabra ingreso. Se discutió en la gestión pendiente la aplicación de una deducción, eso es cierto, en los términos que yo expliqué. Pero en este tribunal se ha impugnado la constitucionalidad de la frase que obliga a agregar, a reconocer como ingreso las utilidades retenidas o el capital propio de la sociedad absorbida. Por lo tanto, en realidad no hay tal a lo que impugnamos, y también una legítima inquietud del ministro en relación a por qué no se impugnó el resto del artículo 15, y la respuesta es que el resto del artículo 15 se refiere a otra situación, a la situación que normalmente ocurre en que hay activos no monetarios, bienes raíces, por ejemplo, y en ese caso, esas utilidades retenidas se dirigen a equiparar el valor de mercado con el valor tributario de los bienes raíces. Eso no ocurre en este caso, porque lo que recibió el banco es simplemente dinero, activos monetarios. Por lo tanto, no tenía sentido impugnar el resto del inciso segundo del artículo 15, ni tampoco los 10 incisos del artículo 15, porque se refieren a situaciones completamente distintas. Estimamos, señoría, que fue un requerimiento muy quirúrgico. Por tanto, y por todas estas razones, estimando que el tribunal tiene una oportunidad para decir una palabra importante en una anomalía absoluta de la legislación tributaria chilena, solicito que se acoja este recurso. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Servicio de Impuestos Internos, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra doña Javiera Ruiz. Gracias, señora presidenta. Con su venia y la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación del Servicio de Impuestos Internos solicitando el completo rechazo de este requerimiento de autos.
En primer lugar, su señoría excelentísima, nos gustaría hacer presente y dar por reiteradas las alegaciones realizadas respecto de la admisibilidad, respecto del requerimiento de auto, especialmente en aquello que dice relación con lo discutido de la gestión pendiente donde inciden estos autos. En ese sentido, de acuerdo a los antecedentes que forman parte de la gestión pendiente, queda claro que aquello que se está cuestionando es la procedencia o no de esta deducción que el propio contribuyente realizó de su renta líquida por el concepto de utilidades tributarias acumuladas de la sociedad que resultó absorbida, Van Chile Factory, y no se refiere finalmente a la generación o a la aplicación del precepto legal impugnado. El mismo, mi contraparte también en estos estrados y también en los traslados se ha sostenido que no existe un cuestionamiento a la generación de este mayor valor o badwill como consecuencia de la fusión impropia que se generó, y que tampoco se cuestiona la calidad de un ingreso que tiene este mayor valor y la diferencia que se generó en dicha oportunidad. Y en ese sentido son el mismo contribuyente el que ha reconocido este carácter de ingreso y en consecuencia lo ha agregado a su propia renta líquida como mandata no solo la ley sobre impuesto a la renta en términos generales, sino que el propio precepto legal impugnado que ahora se pretende impugnar en estos autos. Y en ese sentido, su señoría excelentísima, no se trata entonces de un problema de inconstitucionalidad entregado por la aplicación propiamente tal del precepto legal que se impugna en esta oportunidad en la gestión pendiente. Como dijimos, no se está cuestionando su generación ni su calidad de ingreso, como ha quedado claro de los antecedentes. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior y teniendo presente ya esa situación de admisibilidad, es importante señalar que la presente acción debe ser rechazada en todas sus partes porque no existe una infracción a las garantías constitucionales denunciadas en los términos que ha sido planteado por el requerente. En ese sentido, el fundamento y el argumento central de esta infracción de las garantías constitucionales, de las tres que se enunciaron, es que abrió la existencia de una aparente doble tributación. Sin embargo, su señoría excelentísima, como explicaremos y pasaremos a exponer a continuación, este escenario de doble tributación no existe. Los hechos que se pretenden asimilar para armar esta postura y apreciación respecto a una doble tributación no es tal y por lo tanto mal podríamos sostener en consecuencia que existe una infracción a las garantías constitucionales denunciadas. Ahora bien, solo señalar y reiterar lo que hemos dicho respecto del hecho del principio de evitar la doble tributación. Este no es un principio constitucional. Nuestra Carta Fundamental en el artículo 19, número 20, contempla la legalidad en materia tributaria y establece limitaciones a esta misma potestad tributaria, basándose en el principio de legalidad, el principio de igualdad, de no confiscatoriedad. Pero en caso alguno se hace referencia entonces a una posibilidad de evitar la doble tributación, lo que no está contemplado en la Constitución. Y como contrapartida a ello, es lógico y tenemos claro que es el propio legislador quien ha establecido principios generales que sí resultan aplicables específicamente en materia tributaria y específicamente en relación con la ley sobre impuesto a la renta, que es el cuerpo legal normativo aquí que resulta aplicable y que contiene el precepto legal. Y en ellos ha establecido claramente principios generales. Y esto es que se contempla en su artículo 2 y artículo 3 un concepto amplio de lo que se debe considerar como una renta. Y que luego en la disposición del número 3 se establece que, salvo disposición en contrario, es decir, atendido al principio de legalidad, salvo una norma que establezca de esa manera, por ejemplo, que se establezca que una renta no es, sino que es un ingreso no renta, o que se encuentra exento, no habrá un pago de impuestos. O sea, la regla en materia de la ley sobre impuesto a la renta es que se devengue y se pague un impuesto sobre determinadas cantidades y excepcionalmente, en los casos que el propio legislador establezca, no se paguen los mismos impuestos. Ahora bien, en segundo lugar, y ya establecido lo anterior como tenemos claro y dijimos, no existe una doble tributación. Y esta doble tributación no existe y para ello debemos dejar en claro tres situaciones al menos que nos permite diferenciar los hechos que se pretenden confundir en este caso por el requerente. En primer lugar, tenemos que hacer una diferencia entre el impuesto que pagó la sociedad Van Chile Factoring previa a la fusión y antes de su disolución. Luego, la generación de este mayor valor o badwill tributario como consecuencia de la fusión. Y una tercera situación que se relaciona con un proceso de fusión, que es la reinversión de las utilidades. En cuanto al primer caso, las utilidades generadas por Van Chile Factoring, este contribuyente era un contribuyente de primera categoría, que generó utilidades en el ejercicio común de sus actividades económicas y de su propio giro. Y por lo tanto, de acuerdo al artículo 20 de la ley sobre impuesto a la renta, se encontraba obligada a pagar un impuesto sobre esta. Esta norma además establece
el impuesto y la tasa que correspondía a pagar. Generándose esas utilidades, Banchile Factoring entonces aplica las normas establecidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, artículo 29 al 33 del mismo cuerpo legal, para determinar pagar un impuesto sobre esas utilidades al momento de que ellas se generen, es decir, las que se determinan al 31 de diciembre de cada año y de cada ejercicio comercial previo al proceso de fusión, oportunidad en la cual entonces se entiende que se disuelve. Así, es claro que en este punto Banchile Factoring es el sujeto pasivo de la obligación del pago del impuesto de primera categoría bajo su propio RUT y que presentó entonces las declaraciones de impuestos anuales a las rentas en dicha época. Ahora bien, distinto es, su señoría, y que no cabe confundirse, el hecho que en este caso cada contribuyente de primera categoría es responsable por el pago de los impuestos que se devenguen por las actividades que ellos realicen y por sus propios resultados. Lo que no puede confundirse y que se tiene que tener presente es que financiera o económicamente los resultados se puedan consolidar a niveles de grupos empresariales, como podría ser un caso de una malla societaria muy amplia. Asimismo, también es importante destacar el tema de los créditos. Mi contraparte en su alegato hizo mención justamente que Banchile Factoring generó utilidades antes de que fuera disuelta, y en ese sentido se estableció un pago de aproximadamente 12.000 millones de pesos de este impuesto de primera categoría. Este impuesto de primera categoría que fue pagado es un crédito para los impuestos finales de los impuestos global complementario o impuesto adicional que puedan devengar, en este caso, los socios o accionistas o propietarios finales de la sociedad Banchile Factoring. Y lo que es más importante, este crédito no se pierde ni desaparece producto de la fusión que luego la sociedad Banchile Factoring sufre con el Banco de Chile requerente en estos autos y que señalaré también a continuación. Un segundo escenario, entonces, su señoría excelentísima, que tenemos es la generación del badwill. Este mayor valor no es otra cosa que una consecuencia propia y específica de generarse un proceso de fusión que es adoptado por cualquier contribuyente libremente y atendía las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. El badwill, entonces, en este caso, no es otra cosa que una diferencia positiva, y en ese sentido se produce cuando tenemos que el valor de inversión que yo tengo para adquirir sociedades es menor al valor de la sociedad. En otros términos, yo pago menos por lo que yo recibo. Es decir, efectivamente, en este caso, el comprador, por ser una fusión impropia en el caso puntual y concreto de autos, y la sociedad absorbente también en este caso, pagó y generó una utilidad, una ganancia. En ese sentido, le pagó menos para adquirir la sociedad. Y en ese sentido, entonces, esta diferencia lo que grava y lo que se considera como un ingreso acuerdo al artículo 15 y a la parte impugnada específicamente. El precepto legal impugnado establece lo siguiente: solamente establece que la diferencia luego de asignarse los activos no monetarios, si es que se reciben en el proceso de la fusión, o en caso contrario, se considera un ingreso que puede diferirse en 10 ejercicios comerciales. Es decir, un régimen excepcional y un beneficio tributario para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque permite aminorar los efectos de un badwill finalmente y de la fusión, ya que si no existiera esta norma, los contribuyentes están obligados a reconocer íntegramente ese ingreso en un solo ejercicio. Perdimos el audio. Vamos a tratar de retomar el audio con la abogada. Ahora, perdón, abogada Ruiz Díaz, hemos perdido el audio durante aproximadamente 2 minutos. Si puede retroceder, por favor. Ya. ¿Se escucha bien, señora presidenta, ahora? Ahora sí, perfectamente. Disculpen. Como estaba diciendo, respecto al precepto legal impugnado, dijimos entonces que reconoce la idea de que esta diferencia es un ingreso y que también establece un beneficio tributario de diferimiento del reconocimiento de este, ¿ya? A raíz de eso, el ingreso y la calidad del mismo también se desprende de otras normas legales de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El artículo 2 contempla un concepto amplio de lo que es una renta o un aumento patrimonial.
y ello, en relación con el artículo 20 también, número 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, nos permite también llegar a establecer que esto es un ingreso. Y hasta antes de la incorporación de este artículo 15, el inciso segundo, en la ley, también se había dado aplicación a este badwill tributario por la aplicación de dichas normas. Ahora, su señoría excelentísima, en el caso concreto de autos, no podemos olvidar que se generó este mayor valor por una fusión impropia, donde es el propio Banco de Chile quien decide comprar efectivamente las acciones restantes de su filial, y tal como fue expuesto por mi contraparte, su alegato, desde luego el Banco de Chile pudo y quiso decidir fusionarse con su sociedad filial, y finalmente lo que operó en este caso, mediante la compra de esas acciones, es una fusión impropia que está establecida por la ley. Ahora bien, en esta operación de compra, finalmente el Banco de Chile invirtió en la adquisición de estas acciones un monto de 18.000 millones y fracción, monto que resultó notoriamente inferior al valor de la sociedad de Banchile Factoring que se entiende absorbida en el proceso de fusión. El capital propio de esta sociedad fue establecido y fijado en un monto de 74.000 millones y fracción. Como se puede observar entonces, su señoría excelentísima, lo anterior desde luego trae una diferencia, y esta diferencia fue un ingreso calificado como renta, que es lo que hemos denominado como el badwill tributario o un mayor valor para Banco de Chile. Y esto es importante. Lo que se considera como un ingreso y que también fue reconocido como tal por el requirente es esta diferencia, esta utilidad nueva, única y que se genera solo por el hecho de haberse generado una fusión en el caso concreto de autos y que además es un proceso de reorganización que ha sido adoptado conscientemente por el contribuyente. Ahora bien, ello también es distinto, ya adelantando un poco lo que voy a señalar al final, y es que calidad de ingresos del badwill no es lo mismo, no significa que en sí genere un pago de impuestos. Los efectos tributarios que deriven de considerar al mismo como un ingreso, la renta líquida, está dado por otras normas legales. Otras normas de la Ley sobre Impuesto a la Renta que resultan aplicables al propio contribuyente en su calidad de contribuyente de primera categoría. Y en ese sentido, el precepto legal impugnado en esta parte solamente establece el tratamiento tributario de este concepto, es decir, define un elemento que forma parte de la renta líquida del contribuyente. Y por lo tanto no establece en sí el pago de un impuesto. Forma parte también, como fue mencionado, de la base imponible. Por lo tanto, en sí mismo no establece un impuesto. Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, su señoría excelentísima, entendemos que no puede entender una situación de doble tributación, ni jurídica ni económica. Estamos frente a situaciones y escenarios completamente distintos que no gatillan en ningún caso un caso de una doble tributación del impuesto de primera categoría, como bien señala la requirente. Precisar también una tercera situación que puede generar la confusión, y es respecto de el hecho que Banchile Factoring, sociedad que resultó absorbida, haya mantenido acumulado en su registro FUT, registro extracontable, las utilidades. Como bien dijo mi contraparte también en estrados, la sociedad Banchile Factoring decidió voluntariamente no distribuir ni hacer retiros de utilidades para sus accionistas. Y está completamente válido, la ley lo establece y ese no es el problema. Sin embargo, lo que establece la ley que ocurre bajo el artículo 14, letra A, número 1, letra C de la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigente a la época de los hechos, es que al momento de ocurrir una fusión y que esa sociedad que resulta absorbida mantenía un FUT acumulado, esas utilidades se entienden reinvertidas en la sociedad que resulta absorbente. Ello no trae efectos tributarios, no genera un pago de primera categoría, no gatilla un impuesto de global complementario o un impuesto adicional, solamente se genera una reinversión, no existe un hecho grabado en esa situación, y es la propia ley la que contempla esta situación. Importante señalar entonces es que, como ya habíamos adelantado, las utilidades acumuladas en el FUT de Banchile Factoring pagaron un impuesto de primera categoría. Y este impuesto es crédito y sigue siendo un crédito luego de que se agregue al FUT de la sociedad absorbente, este es del Banco de Chile. Y para ello es el control del FUT. El FUT permite entonces tener un registro de las utilidades que ya pagaron un impuesto, cuánto impuesto pagaron
y el crédito que se les va a otorgar cuando se produzca la distribución o retiros de utilidades según corresponda a los accionistas finales de la dicha sociedad y que ahora son partes también técnicamente de lo que es Banco de Chile y el requerente en estos autos. Así, entonces, su señoría, es claro que estamos ante situaciones distintas, no estamos tratando un tema de doble tributación, tampoco hay una pérdida del crédito que se hubieran pagado en distintas oportunidades, y lo más importante y que nos resulta relevante destacar es que tanto la reinversión como el badwill o este mayor valor son consecuencias y efectos propios de un proceso de fusión. Y un proceso de fusión nunca es una operación menor, sino que tiene implicancias tanto financieras, económicas y también tributarias. Y en ese sentido, al momento de tomar una decisión de reorganización, estos son efectos previsibles que se deben considerar y analizar también por parte de los propios contribuyentes al tomar las decisiones. Y ello, en consideración de este efecto propio de la fusión, finalmente nos permite sostener algo muy claro, su señoría, que aquí no existe un problema con el precepto legal impugnado, ni tampoco con el reconocimiento del ingreso por el badwill, sino que aquí se genera un problema con la deducción de las utilidades que fueron reinvertidas por ley. Y en este sentido, es claro y debemos señalar que finalmente por esta vía de un requerimiento de inconstitucionalidad por inaplicabilidad, se está tratando de aminorar los efectos tributarios que se generaron en esa fusión, y por qué no decirlo directamente, desconocer los efectos tributarios que en este caso puntual y en el caso concreto del requerente generó que se tomó la decisión finalmente de realizar la compra de las acciones. Relacionado con ello es también parte importante señalar que el requerente en este caso, como he dicho, pretende que este excelentísimo tribunal finalmente se pronuncie y valide el tratamiento tributario que por un lado entregó al badwill tributario, pero que también le entregó a la deducción que hizo de su renta líquida, deducción que le permitió dejar en cero este badwill tributario, es decir, neutralizar los efectos de resultados, como si nunca se hubiera generado este badwill tributario, es decir, se deja sin efecto tributario una fusión impropia que la propia contribuyente decidió realizar y que realizó con su propia filial. Ello, entonces, no solo constituye un asunto de mera legalidad, su señoría excelentísima, sino que además excede con creces el objeto y el centro de esta acción de inaplicabilidad. Y en ese sentido, también señalar, y como bien ya sostuvimos nuestro traslado, finalmente lo que se pretende es crear una exención, una verdadera exención tributaria que vulneraría el principio de legalidad en materia tributaria. Es claro que este excelentísimo tribunal debe analizar dichos efectos y ver y velar porque una norma no genere efectos inconstitucionales, pero ello implica que se valida un tratamiento tributario que no se encuentra contemplado en la ley y que finalmente se genera una exención no establecida por el legislador. A raíz de lo anterior, entonces, su señoría excelentísima, tenemos claro que no existe un escenario de doble tributación y por lo tanto no podría haber una infracción a ninguna de las garantías constitucionales que se ha sostenido, pues este es el fundamento de la argumentación del requerente. Finalmente, referirme a un tema puntual respecto de la garantía del 19 número 20 de nuestra Carta Fundamental. Sostiene finalmente que existe un impuesto manifiestamente injusto a raíz de la aplicación del precepto legal. Hemos señalado ya, el precepto legal impugnado no establece un impuesto, establece un tratamiento tributario sobre una cantidad que debe ser considerado como ingreso, y luego un beneficio tributario para diferir el reconocimiento de ese ingreso en 10 ejercicios comerciales. La norma entonces no establece un impuesto, establece un beneficio, por lo que malamente podríamos determinar que el precepto legal impugnado en sí crea un tributo y menos que este pueda ser considerado injusto. En efecto, Banco de Chile paga un impuesto de primera categoría, no por aplicación de la norma impugnada, sino por aplicación de las demás normas que establece la ley sobre impuesto a la renta. Señalábamos en ese sentido, el resultado fue por aplicación de los artículos, por ejemplo, solo por señalar, el artículo 2, el artículo 3, 14, 20, especialmente el artículo 29, 33, de la ley sobre impuesto a la renta, todas normas que en caso alguno fueron impugnadas en este caso. Banco de Chile, en el ejercicio comercial que estamos tratando, año tributario 2014, con su calidad de contribuyente de primera categoría, determinó este impuesto. Aplicó estas normas legales y determinó una renta líquida imponible.
como parte de esta renta imponible solamente se consideró el ingreso por este badwill, pero no tributa por el mismo, sino que tributa sobre una renta líquida imponible que se compone por otros elementos además de este ingreso. Señora Presidenta, entiendo que estoy en el tiempo, le pido 5 minutos para cerrar la idea. Sí, adelante. Muchas gracias. Continuando y señalando lo anterior, y como dijimos, el precepto legal acá no genera el pago de un impuesto en sí. Son otras normas legales. La ley sobre el impuesto a la renta establece el impuesto de primera categoría en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. Y en ese sentido, tanto es que la aplicación de la norma legal impugnada no tiene la capacidad de establecer un impuesto, que incluso en el caso que hubiera sido aplicada todas estas normas, incluso considerando un ingreso tributario por el badwill, Banco de Chile incluso podría haber llegado a determinar una renta líquida imponible. Esto es, que no se genere un pago de impuestos, o incluso se genere una devolución de impuestos, y por lo tanto no puede entenderse claramente que esta norma establezca un impuesto. Particularmente solo me quiero referir respecto al impuesto de primera categoría que se aludió y se dijo que finalmente el Banco de Chile pagó en este año tributario y que también influye en la liquidación de impuestos. Señalar que este impuesto del año tributario 2014 que se declaró originalmente, previa a la liquidación de impuestos, no solamente se hizo aplicación y uso de estas normas legales que yo estoy diciendo, consideró los ingresos, los costos, dedujo gastos y otros tipos de agregados de deducciones, e incluso hizo rebajas de créditos de primera categoría, hizo la utilización de un pago provisional mensual, un crédito por gastos de capacitación, y también se imputó un crédito por retenciones del artículo 74, número 4. Por lo tanto, no estamos aquí frente a que se trate un impuesto que no tiene deducciones, que no tiene medidas de mitigación, porque efectivamente Banco de Chile utilizó las que establece en la ley en distintas normas legales. Ahora bien, ya señalando y como ya adelantamos, entendemos que nunca ha existido una vulneración a estas garantías constitucionales, menos tampoco a la garantía del artículo 19, número 2 de la igualdad. ¿Por qué? Porque finalmente no se establece un trato desigual. Todo contribuyente de primera categoría que decida verse involucrado en un proceso de fusión donde una de ellas termine disuelta, ya sea por ley o por el efecto propio de la fusión, y genere este mayor valor, deberá dar el tratamiento que la norma establece, y esto es reconocerlo como un ingreso e incluso apoyarse y decidir utilizar el beneficio tributario de diferir este ingreso. Que valga ya señalar, por si ya no se hubiera detenido y decir en este alegato, que el propio contribuyente en este caso no utilizó. Recordemos que el contribuyente y el Banco de Chile decidieron utilizar en un solo ejercicio comercial toda la cantidad de ingresos, no obstante tener la opción de poder diferirlo en hasta 10 años comerciales como la ley establece. Entonces, considerando ello, su señoría excelentísima, no podemos entender que el precepto legal impugnado en caso alguno infrinja esta garantía, porque todos los contribuyentes que se encuentren en esta situación podrán hacer uso de este beneficio. Luego, considerando que el badwill tributario, que se consagra en el artículo 15, es justamente una consecuencia propia y un efecto que se genera posterior a un proceso de fusión propia, difícilmente podemos ver que exista una vulneración a la garantía de asociarse sin permiso previo. La fusión ocurrió desde el minuto que se cumplieron las condiciones y los requisitos que la misma ley de sociedades anónimas ha establecido para ello. Atendido entonces lo anterior, sus señorías excelentísimas, solicitamos el completo rechazo del requerimiento de autos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas? Tiene la palabra el ministro Pozo. Su micrófono. Ministro. Ahora sí. Por su intermedio, Presidenta, dos preguntas relacionadas a ambos comparecientes. Se asevera por el servicio que aquí se está creando una exención tributaria. Me gustaría que se explayara el requirente al respecto. La segunda pregunta es que no estamos en presencia de un tributo, sino que dice un beneficio. Yo entiendo que la ley, las modificaciones de las leyes 20.630 y la 20.780 generan un nuevo estatuto a este tema y en parte
hay ciertas dudas sobre la calidad o la naturaleza jurídica. Me gustaría que en relación a estos puntos ambos se refirieran a si aquí estamos en presencia del principio de legalidad tributaria en sentido restringido o estamos en presencia del principio de legalidad tributaria en sentido amplio al analizarse ambos criterios, es decir, tanto la exención como el concepto de tributo o beneficio. Eso por su intermedio, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra abogado Fernando. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio respondo a la inquietud del ministro Pozo. El requerimiento no plantea que aquí exista una exención tributaria. El requerimiento plantea que aquí hay el corazón de la base imponible de un tributo. El requerimiento plantea que ese es el tributo manifiestamente proporcionado e injusto. Cuando se nos responde que estamos buscando y pretendiendo la creación de una exención tributaria, en absoluto. Porque si usted se fija, señoría excelentísima, las normas que cita ahora el servicio para sostener que aquí no habría un tributo, son tan genéricas que obligarían a concluir cosas absurdas. Cita el artículo 20, número 5 de la ley de la renta, que señala que se incorpora la renta líquida, todas las rentas, cualquiera fuera su origen. Como diciendo, si desaparece este artículo 15, entonces usted igual tiene que pagar, porque lo que está pasando ahí, en esa fusión, es una renta. Bueno, eso yo lo discrepo de eso. Precisamente porque el banco, y esto es muy importante, el banco al decidir fusionarse, porque la ley recién ahí se lo permitió, al decidir fusionarse y además decidir no retirar las utilidades, ambas cosas que fueron voluntarias, confiaba que esto por ningún motivo podría dar lugar a dos pagos de la primera categoría. Ese es el punto. Cuando se dice usted pagó menos, por lo tanto está rentando, está recibiendo utilidades. Claro, se paga menos porque jamás se le cruzó por la cabeza al banco que le iban a cobrar dos veces en primera categoría. Esa primera categoría se cobra una vez y los créditos son aquellos que van contra los accionistas finales cuando se distribuyen dividendos, pero no en una fusión. Por lo tanto, señoría excelentísima, la idea que se está creando una exención no nos persuade para nada, ni estamos buscando ninguna exención, nosotros estamos yendo sencillamente a la letra de la ley que crea este impuesto. Cuando se me dice, y cuando lo crea, fíjese en esta segunda parte que le permite diferirlo en 10 años. Bueno, 10 injusticias seguidas. El problema no es que me esté dando un beneficio, yo estoy yendo a otra cosa, estoy yendo a la base imponible que solo aquí nace, que es la palabra de subsistir la diferencia de una parte de ella, hasta se considerará como un ingreso. En relación a su segunda pregunta, que es muy interesante sobre el principio de legalidad tributaria, se ha discutido tanto cuál es la extensión en sentido estricto o amplio, si incluye también la potestad reglamentaria, se ha discutido mucho también qué es lo que puede completar el servicio, cómo puede ejecutar un precepto legal tributario que remita al reglamento. Ahí hay toda una discusión. La otra discusión, que es la que presumo, señora Presidenta, que interesa al ministro señor Pozo, puede ser cuán fragmentado puede estar el tributo. Si está fragmentado con sus elementos esenciales distribuidos en toda la legislación. No me parece. Me parece que la legalidad tributaria debe crear un tributo con precisión en un solo precepto. Esta teoría de que si desaparece este precepto, de todas formas el banco está obligado a pagarlo por múltiples otras normas, no nos parece para nada ni preciso ni aplicable. En este sentido, la reserva legal es estricta. Ahí está el corazón de la base imponible. Y otras normas son las que señalan la tasa, por supuesto, y eso está admitido. Y también otras normas pueden eventualmente consagrar exenciones, pero la lógica central es que ahí está
el acto que me hace a mí tributar. Y por eso hemos venido respecto de este precepto. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra abogada Ruiz Díaz. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien planteamos tanto en nuestro traslado como en el alegato que ya recién vimos, lo discutido acá ya no deja de ser el tema del precepto legal impugnado y la calidad del ingreso de este badwill. Como dijimos, lo que se hace a nivel de renta líquida es una deducción del monto de las utilidades del FUT, que era el mismo monto que se generó de este badwill. Es decir, a nivel de resultado se dejó en cero. Se desconoce completamente el efecto tributario, por eso sostenemos que se plantea una verdadera exención tributaria, donde la ley y el principio de legalidad en materia tributaria establece que esas exenciones o que se deje sin efecto o que se considere como un hecho no gravado por la ley tiene que estar establecido estrictamente en la norma. Y en este caso, el aceptar el tratamiento implica desconocer completamente el badwill. Es decir, no se generó un ingreso, no se generó un badwill. Y ahí implica vulnerar completamente el principio de legalidad en materia tributaria. Ahora, en el sentido de el impuesto de primera categoría, se cumple el principio de legalidad en materia tributaria porque se ha regulado todos los elementos de la obligación tributaria y que si bien están contemplados en distintas normas de la ley sobre impuesto a la renta, cada una de ellas establecer claramente cuándo existe o no una obligación tributaria y ello puede entonces determinar el pago del impuesto. Y en este caso, justamente lo que se ha hecho es venir a consagrar un tratamiento que efectivamente estaba y que se puede dar también por la aplicación del artículo 2 y el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y entre otras, en el artículo 15 propiamente tal, y en ese sentido se ha establecido justamente que este mayor valor es un ingreso para todos los efectos tributarios, y en ese sentido, en materia de legalidad tributaria se ha establecido expresamente en una norma que resulta aplicable en el caso de autos. Gracias. Tiene la palabra el ministro Romero. Gracias, presidenta. Una pregunta para la abogada del Servicio de Impuestos Internos. ¿Habría habido un efecto tributario neto más beneficioso para el requirente si se hubieran repartido las utilidades de la compañía absorbida antes de la fusión? Abogada Ruiz Díaz. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, también lo sostuvo mi contraparte, la decisión de fusionarse es propia del contribuyente y también lo es el distribuir o no estas utilidades previo a un caso de fusión. Y en ese sentido es también el propio requirente durante la gestión pendiente en la sede judicial quien ha puesto un ejemplo. Y en ese sentido, estas utilidades de haber sido distribuidas con anterioridad incluso podría haber generado el beneficio propio de un goodwill, es decir, una rebaja, y no el pago de o considerarlo como un ingreso que establece el artículo 15. Y por lo tanto, desde luego habría cambiado la situación y habría sido de alguna manera más beneficioso para el contribuyente si se considera que es una deducción que se considera como un gasto de la renta líquida imponible del mismo. Gracias. Ministro Aróstica. Bien, a la colega del Servicio de Impuestos Internos. Le hemos escuchado a usted en representación de la entidad fiscalizadora una interpretación de las normas que están en juego, ¿eh? Tanto la impugnada cuanto el artículo 2 de la ley, el artículo 20, etcétera, etcétera. Una interpretación que la vamos, en un ejercicio solo para los efectos de la pregunta, la vamos a dar por correcta. Esa es la interpretación del Servicio de Impuestos Internos. Segunda cuestión de mi pregunta. El Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad de interpretar la legislación tributaria. Esa es la segunda premisa. Usted ha hecho, primera premisa, usted ha hecho una interpretación que el sentir para los efectos de juzgar el caso, yo la voy a dar por bueno. Segundo, doy por vigente la norma que obliga al Servicio de Impuestos Internos, no es una facultad, es una obligación de interpretar la legislación tributaria. Tercero, pregunta. El Servicio de Impuestos Internos evacuó, con posterioridad al cambio legislativo del caso y antes de la fusión de que se trata, alguna circular, alguna interpretación general que refleje su criterio que está expresando actualmente, o este criterio
se vuelca solamente en la liquidación que está impugnada en los autos. Si hay una circular, hay una interpretación general preliminar a la liquidación número 61 que avale o conjugue lo mismo que usted está diciendo aquí, que lo haya dicho antes el Servicio de Impuesto Interno. Esa es mi pregunta. Abogada Ruiz Díaz. Muchas gracias, señora Presidente. Señor Ministro, nosotros en nuestros traslados, que también constan en autos, hemos señalado efectivamente que este Servicio de Impuesto Interno, mediante su director nacional, quien tiene facultades para interpretar, ha emitido una circular, que es la circular 13 de 2013, donde se ha establecido el tratamiento tanto del badwill como del goodwill, originado por la incorporación de estas modificaciones al texto legal en su oportunidad. Y resulta importante señalar que justamente en esta misma circular, sí, la tengo acá, se señala justamente un acápite que se refiere a la situación de las utilidades acumuladas en el FUT, en la página penúltima, en su punto 4, y que también fuera reproducido en los traslados correspondientes por si es necesario que sean revisados, donde establece que claramente acá no se genera un escenario de doble tributación y que es una situación distinta. Además, su señoría excelentísima, también debemos referirnos a que se elevó una consulta al Servicio de Impuestos Internos y se emitió un pronunciamiento administrativo en el oficio 1197 del año 2018, donde también se aclaró que no existe una situación de doble tributación cuando se produce una fusión impropia y la sociedad absorbía mantenía parte de su patrimonio, una utilidad acumulada en el FUT, en el caso además que se hubiera generado un badwill tributario. Muchas gracias. Tiene la palabra el ministro García. No lo escuchamos, ministro. Ahí sí. Ahí sí. Una pregunta relativa a los efectos más allá del caso específico. Hay un criterio interpretativo muy antiguo que viene del Código Civil en el sentido de que las normas deben interpretarse tanto en lo favorable como en lo adverso. Entonces aquí tenemos una institucionalidad que opera con las dos caras de Jano, digamos, con la determinación de un badwill y un goodwill, y con los efectos normativos de una deducción como de una agregación, por efectos impositivos. Entonces operan en esos dos esquemas. Yo quisiera preguntar, justamente a raíz de estos dobles efectos de este tipo de tratamiento, ¿cuál es, a juicio de ambos abogados, la opinión sobre el caso contrario? ¿Qué significaría si esta inaplicabilidad fuese acogida en los efectos en donde estén en juego no badwill, sino que goodwill? Abogado Fernando. Señora Presidenta, estimamos que en ese caso el goodwill no se ve afectado, porque lo que se está aquí impugnando es de subsistir la diferencia, una parte de ella se considerará como un ingreso. O sea, todo este inciso está referido a cuando la inversión es inferior al capital propio de la sociedad absorbida. Por lo tanto, goodwill es exactamente lo contrario, cuando la inversión es superior al capital propio. Por lo tanto, no hay un intento de dejar el goodwill fuera de la Constitución. Aquí precisamente porque el goodwill, precisamente porque en la situación adversa no se produce la doble tributación. Esta se produce únicamente con el badwill, ¿ya? Y por lo tanto, lo favorable o lo adverso, la diferencia está en que una está prevista en una parte de la norma que no es la impugnada, y la que está impugnada es aquella en la cual la diferencia precisamente es contraria y por lo tanto se transforma en un ingreso de acuerdo a este precepto. O sea, es solo el badwill el que estamos impugnando. ¿Ves? Pero es interesante también, si me permite, señora Presidenta, porque se ha
citado la circular 13 de 2014. Hay 3 cosas con esa circular que llevan a otra conclusión que la que pretende nuestra distinguida contradictoria. La primera es que se emite en marzo del 2014 antes de la gran reforma tributaria de ese año. La 20720 es una ley que reforma íntegramente el Código Tributario, la Ley de la Renta, etc. Y como usted bien sabe, produce y tipifica las figuras antielusivas. Todo esto viene después de esta circular. Y eso obviamente hace mucho más consciente a los contribuyentes de no tomar ningún camino que pueda llevarlos eventualmente a alguna fiscalización compleja con una figura como las figuras antielusivas que están en los primeros artículos del Código. Y por lo tanto esa voluntariedad de no retirar las rentas acumuladas, yo estimo que ambas son lícitas, pero también que la defensa de servicios sea, oiga, para evitar esta doble tributación usted debe retirar y hacer algo más sagaz, más astuto. No me parece una buena defensa jurídica de eso. El segundo problema con esta circular es que lo que se estaba diciendo ahí era si se reconocía esa diferencia como una reinversión de utilidades. Ese es el centro de esa circular. Usted comprende que si esto hubiera estado resuelto previamente, efectivamente, en el sentido que pregunta el ministro Aróstica, obviamente las decisiones del banco hubieran sido distintas, pero no estaba resuelto. Se intenta parecer resuelto a través de esa circular. Dice, cabe ser presente que la reinversión de utilidades que se refiere a esta norma opera de forma independientemente del tratamiento tributario del mayor o menor valor que se produzca en la fusión conforme establecido en los artículos 15 y 31. ¿Qué significa eso? Ahí no se me está diciendo algo especial en esta interpretación. En todo caso, y este es el tercer tema, esta es una interpretación administrativa. Nosotros estamos yendo a la constitucionalidad del artículo, que es el que hace el corazón de este tributo. Y los demás artículos que hay, obviamente, no tienen ninguna posibilidad de ser impugnados. Imagínense, señoría, que yo hubiera venido acá a este tribunal excelentísimo a impugnar el artículo 20, número 5 de la Ley de la Renta, que dice que se incorpora a la renta líquida todas las rentas, cualquiera se fuera su origen. ¿De qué puedo acusar a ese artículo yo en conflicto con la Constitución? ¿Tendría algún grado de plausibilidad, una inaplicabilidad citando esas normas así de genéricas? No. Obviamente, la norma precisa, que es la que se nos ha citado en la liquidación, se nos citó en el fallo que está pendiente, esa es la que genera el problema. Muchas gracias. Gracias a usted. Abogada Ruiz Díaz. Gracias, señora presidenta. Respecto a la primera parte de la pregunta, acá tenemos claro que tenemos una institución que es el badwill y el goodwill. El badwill genera un ingreso que se puede diferir, que eso es lo que establece el artículo 15. El goodwill está establecido en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y la gracia del badwill, en este caso del goodwill, perdón, es que esta diferencia que se generara en el caso de haberse ya asignado en este caso el goodwill a los activos no monetarios o en caso de no recibirlo, es que tiene el tratamiento de un gasto. Es decir, un gasto para la ley de la renta que se estima necesario para producir la misma y por lo tanto que se autoriza a deducir de la renta líquida del contribuyente y que por lo tanto, ya a última línea, efectivamente puede reducir la base imponible sobre la cual se genera el pago del impuesto de primera categoría de que el contribuyente que efectivamente se vea beneficiado por la generación de un goodwill en este caso. Y desde luego, este caso de un goodwill es una situación mucho más favorable para el contribuyente a distinción de lo que podría ser la generación de el badwill como ocurrió en el caso de autos. Ahora, solo referirme a lo que dijo también mi contrario en la respuesta a la pregunta, acá no estamos discutiendo ni cuestionando que la contribuyente que resultó absorbida Ban Chile Factoring no haya tomado la decisión de distribuir utilidades previo a la fusión. Acá no estamos tratando de aplicarle una norma general antilusiva que no estaba vigente en la época, sino que estamos simplemente aplicando lo que establece el artículo 15 y las demás disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta que no dicen con una situación de norma general antilusiva. Eso, señoría. Gracias.
Señora ministra, señores ministros, ¿alguna otra pregunta a la señora o al señor abogado? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoría, buenas tardes. Hasta luego.